Natanael Cano es un cantautor de corridos y regional mexicano que ha sido una revelación para muchos desde su descubrimiento en Rancho Humilde hasta cautivar a millones de espectadores como solista. Natanael Cano es originario de Hermosillo, Sonora, y ha destacado dentro del género de los corridos y el regional mexicano o regional urbano. Natanael Cano, como cualquier otro niño, iba a la escuela de manera regular. Sin embargo, siempre que podía, sacaba a flote el gusto por la música, ya fuera en fiestas de la familia, donde se anotaba para cantarles y amenizarle las reuniones, o en concursos de su escuela de talentos, donde él siempre quería ser parte del espectáculo cantando. Natanael Cano empezó a tocar la guitarra desde los 13 años y siempre se visualizó siendo cantante. De hecho, fue gracias al fallecido Ariel Camacho que Natanael Cano pudo aprender a tocar la guitarra, pues veía sus videos e intentaba recrear lo que escuchaba, pues nunca pudo tomar clases de música. De hecho, Natanael Cano asegura que la primera canción que aprendió a tocar fue El Karma de Ariel Camacho. Aunque Natanael Cano intentaba sacar buenas calificaciones en la escuela, la realidad es que no se le daba mucho y no pudo terminar la preparatoria, pues tenía muchos reportes y lo terminaron expulsando. Así que aprovechó esa oportunidad para decirle a sus padres que no quería seguir estudiando más y quería dedicarse a la música por completo. Así fue como Natanael Cano apostó todo por su sueño y decidió dejar su pueblo, abandonar la vida que tenía con sus padres y emprender su propia vida, intentando sobresalir en este competitivo mundo del espectáculo. Natanael Cano perteneció originalmente en Rancho Humilde, pero su música ya sonaba de manera underground, pero ellos fueron quienes lo escucharon y le dieron una oportunidad debido al gran talento que le habían visto. El de los lentes Gucci fue uno de los primeros éxitos de Natanael Cano, estrenado el 19 de julio del 2018, contando con el apoyo de The Glog Edition. El 14 de diciembre del 2019 lanzó el tema El F1, el cual en menos de un año ya había logrado más de 11 millones de vistas en su video oficial, demostrando así que no estaba solo de paso en la música, sino que había llegado para quedarse, y que, estrenado en el canal de Beto Sierra, fue lanzado como single promocional en vivo el 28 de marzo del 2019 y unos meses posteriores el de La Codeína. Fue el sencillo que Natanael Cano estrenó en colaboración con Herencia de Patrones y Los Hijos de García, y es uno de sus grandes hits en el inicio de su carrera artística. Su éxito ya no podía negarse cuando antes de cerrar el año el cantante de trap y uno de los máximos exponentes del género urbano, Bad Bunny, subió a su Instagram una historia donde se le podía ver interpretando el tema Soy el Diablo de Natanael Cano, con lo cual muchos quedaron verdaderamente sorprendidos, pues no podían creer que una estrella de talla mundial estuviera escuchando la música de un artista nuevo en la música de regional mexicano o regional urbano. El 25 de octubre del 2019 logró de manera sorpresiva sacar el remix de Soy el Diablo en colaboración con Bad Bunny, quien hace unos meses había quedado encantado con esa canción, por lo que no dudó en aceptar la invitación de Natanael para que hicieran un remix, y Bad Bunny aceptó, aun cuando realmente el cantante de corridos no tenía una larga carrera musical. En 2020, Natanael Cano festejó por partida doble, pues su disco, Mi Nuevo Yo, debutó en el número 1 en todo México, siendo el disco más vendido en su semana de estreno y consiguiendo además el número 1 dentro de iTunes y el más escuchado en Spotify. Por si fuera poco, la misma semana en que llegaba al número 1, su otro material discográfico, Corridos Tumbados, se colocaba en el número 3 de ventas, por lo que sus dos discos estaban dentro del top 3 de la misma semana, todo un éxito para el cantante mexicano. En mayo del 2020 se suscitaría un tremendo escándalo para la carrera de Natanael Cano, protagonizado con Pepe Aguilar, uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana de los 90s y 2000s. Todo comenzó cuando Aguilar dijo en el programa de YouTube del Escorpión Dorado que mucha de la música actual es mediocre, chafa y pinche, a lo que Natanael Cano le
le respondió en un en vivo desde Instagram. Aguilar no se quedó atrás y le contestó asegurando que cuando dijo que actualmente solo se hace música mediocre, chafa y pinche, no se refería a Natanael Cano, pero él solito se había sentido aludido. Finalmente el escándalo quedó ahí. En mi opinión, Natanael Cano es un gran exponente que ha revolucionado la música y ha engrandecido el género de cierta manera. Ha logrado llegar a donde muchos del género quisieran y colaborar con grandes artistas como Bad Bunny, que es toda una sensación a nivel global. El joven es muy polémico y muchos lo tachan de inmaduro, pero tiene buenos temas que han sido del gusto de muchos. La música es para disfrutar y si Natanael Cano la está rompiendo, deberíamos de apoyar o simplemente no comentar nada. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y a que me sigas en mis redes sociales. Escríbeme cuál artista te gustaría que hablara en un próximo video.